Y esto me viene muy bien para presentar, bueno, la otra pata que nos queda dentro de esta alianza, ¿no? Le vamos a llamar así, de relaciones entre la tecnología, la educación y las empresas o las empresas público-privadas. Nos falta hablar de un pacto de Estado. Esto es una propuesta que la hace AMETIC. Me parece interesantísima porque es un pacto de Estado por el talento. Hablaba de forma tímida el ministro Óscar López, pero yo creo que ahí tiene que hacer todavía mucho, hay mucho camino por recorrer, y es un pacto de Estado por la transformación de la educación y el talento. El objetivo es claro, el objetivo es no solo formar, que también, sino formar mejor. No recuerdo ahora mismo quién de los tres ponentes decía, claro, es que no solamente es querer gente que trabaje en la inteligencia artificial, sino buscar a gente que pueda estar adecuada y formada con las necesidades que esa empresa en concreto necesita. Por eso, este pacto de Estado por la transformación de la educación y el talento yo creo que es interesantísimo, porque no hay transformación digital si no tenemos esa transformación educativa, que yo creo que es un punto en el que este país, y es una opinión personal, tiene que seguir trabajando y de forma ardua por todo lo que nos toca todavía por recorrer. Vamos a dar paso a una mesa, es una mesa redonda, el plantel es muy bueno, son cracks de los suyos, y la va a moderar Mariola García Arellano, que es CEO de Bijob, y en ella van a participar Paola Olmedo, José Ramiro Martínez, David Jiménez y Sara Gómez. Adelante. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Perdón que de la espalda, de vez en cuando si puedo me giraré. Y gracias también por esta experiencia, ¿no? A nosotros estábamos comentando todos que nos parece innovadora, enriquecedora, por supuesto, llena de tecnología y llena de talento. Aquí todo lo que tenemos es talento. De un lado y del otro lado. En esta mesa vamos a dar un poco un giro y nos vamos a centrar justo en lo que nos acaba de introducir Ana, gracias, que tiene que ver con el pacto de Estado que está liderando AMETIC para la transformación integral del talento y de la educación, o de la educación y el talento. Y lo digo así de despacio porque cada palabra tiene su importancia en este pacto. Y muchos de los que estáis aquí, muchas de vuestras organizaciones, empresas, instituciones públicas y educativas, estáis apoyando este pacto. Y muchas más esperamos que después de sesiones como esta lo apoyen. Bueno, pues el pacto lo podéis encontrar con todo el absoluto detalle en la web de AMETIC, pero sin embargo creo que es importante, si me lo permitís, contextualizar un poco. Este pacto, porque lo lidera AMETIC, ¿verdad? Qué curioso, pero qué interesante. Lo lidera la industria de la digitalización y lo lidera porque hace ya muchos años creó la Comisión de Talento, que me toca presidir, y en esa comisión resulta que el objetivo fundamental es hablar del talento presente y futuro, y además de hablar de los mecanismos que favorezcan la ida de un lado a otro. Y entonces se planteó el lanzar y el liderar este pacto de Estado, respondiendo a las múltiples necesidades de todo lo que hemos oído hasta este momento de la mañana, y seguro que también después. Entonces, el objetivo de AMETIC, nuestro objetivo de AMETIC y de la Comisión de Talento es trazar un camino, un hilo conductor entre la educación y el talento, desde los niños hasta los mayores, en un entorno tan cambiante, donde en algunas de las ponencias le han preguntado ¿y qué nos viene? Y una de las participantes ha dicho es que hay muchas cosas que puedo decir que no lo sabemos, ¿no? Entonces, en un mundo flexible y cambiante, donde el alumno esté en el centro y todo lo demás lo tengamos que integrar para su desarrollo, y donde el final del trayecto es el empleo. Entonces, bueno, después de esta introducción, paso a presentar
a mis compañeros de mesa. Estoy absolutísimamente encantada de compartir esta mesa. Y esta mesa pues va por pares. Tenemos dos representantes de la universidad. Tenemos a Paola Olmedo, directora del Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Europea, y tenemos a Sara Gómez, directora del proyecto de Mujer Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería. Además, tenemos dos representantes del sector empresarial. Tenemos a David Jiménez, senior director de recursos humanos, ¿no?, y responsable del desarrollo y talento en Santa Lucía Seguros. Y tenemos también a José Ramiro Martínez, que es CEO de Global Net Solutions y además es patrono de la Fundación Colegios Gabrielistas y además es vicepresidente de la Comisión de Talento. Seguimos con los pares. Tenemos 2 hombres y 2 mujeres. 2 de ellos han participado en la redacción del pacto desde los orígenes, como son Sara y José Ramiro. Gracias también por vuestro trabajo. Tendré 2 preguntas para cada uno y además tendrán 2 minutos para responder. Así que todo muy fácil. Esto va de doses. Así que para no quitar más tiempo, empezamos contigo, Sara, si te parece. Necesito mirar mi pantalla porque voy a recoger palabras que Sara ha dicho en otros eventos y que la hemos seguido, porque lidera muchísimo toda esta parte de cómo ir creando talento, también lidera la parte de diversidad, ¿no?, precisamente por el proyecto que dirige, ¿no? Y decías hace poco, porque yo lo he leído, cada vez me interesa más apoyar iniciativas que apuestan por el futuro de los niños y los jóvenes. Ellos son nuestro futuro. Creo que la educación es el mayor ascensor social, esto me ha encantado, ascensor social, y las personas formadas el mayor activo de cualquier sociedad. Dice ella, y por supuesto coincido con que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, según nos comentó Nelson Mandela. Entonces, Sara, teniendo ya esta introducción, tú dinos, ¿cuál crees que son los desafíos de la educación del siglo XXI, incluido la educación superior, por supuesto? La universitaria. Muy bien, muchas gracias, María. Lo primero, dar las gracias por estar en este entorno inigualable y que efectivamente me parece rompedor, disruptivo y estoy encantada de estar aquí hablando del Pacto de Estado por la Educación. Yo alguna de las cosas que digo siempre es que pretendo no jubilarme y no me queda mucho y se haya quedado, esté ya firmado el Pacto de Estado por la Educación. Y ojalá METIC, y os felicito por ello, seáis capaces que en esa revolución de esa sociedad civil y tecnológica, que es lo que representáis, seáis capaces de meter en vereda a quien tienen el boletín oficial del Estado y a quien tienen los boletines de las comunidades autónomas. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque este gran Pacto de Estado por la Educación, en el que quieres que nos focalicemos, debe recoger no solamente las sensibilidades del Estado, que es así, quien debe hacer la ley, pero de las 17 comunidades autónomas, porque hay 17 planes de estudio distintos, desde los niños chicos hasta los más mayores. Bajo mi punto de vista, los desafíos, o el mayor desafío al que nos encontramos ahora es destruir todo lo que tenemos en este momento vigente. Tenemos que partir de una hoja en blanco, porque año tras año lo que hacemos es poner remiendos, poner parches. No sé si estáis de acuerdo en esto, pero como no seamos valientes, como lo están siendo en otros países, y replantearnos la educación desde las edades más tempranas hasta la universidad, vamos por mal camino. ¿Y esto por qué es, bajo mi punto de vista? Porque el modelo social ha cambiado, está cambiando, y porque además los métodos y las tecnologías nos han cambiado el mundo. Estamos, no sé si es la cuarta, la quinta, la sexta revolución industrial. Lo que sí que sé es que estamos en un cambio que va a una velocidad de vértigo y las instituciones que nos dedicamos a la enseñanza a todos los niveles no estamos a nivel, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos? Pues plantearnos realmente que tenemos que enseñar cosas distintas y de maneras distintas. Bueno, yo qué sé, o sea, podría estar aquí hablando más de los 2 minutos en esa regla del 2, estoy vigilando esto, espero daros algunas pautas. Bajo mi punto de vista, tenemos que formar desde que los niños son chicos, muy pequeños, mentes creativas, mentes valientes, mentes razonables y mentes solidarias, cosa que no tenemos. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por los malos en este momento. Y claro, si no somos capaces de generar personas que lideren el mundo de otra manera, y eso lo podemos hacer desde la educación. No hay otra manera de hacerlo. Y lo tenemos que hacer desde que somos muy pequeños. Y por tanto, los desafíos están en que seamos conscientes de que estamos trabajando con generaciones, como es la generación alfa ya, la Z ya está
trabajando. Estamos ya en la alfa, hemos dado la vuelta al abecedario. Esa generación alfa han nacido con el smartphone en la mano y son absolutamente digitales. Y por tanto tenemos que cambiar. Ellos no, si tú lees las cosas, son los que han nacido, por cierto, desde 2010 hasta el 25, hasta este año. Están ahora, bueno, pues eso, viendo en todos los niveles, dentro de poco nos llegarán a la universidad. Estas personas necesitan otras, piensan de otra manera, necesitan otras cosas y por lo tanto tenemos el gran reto de saber con qué tipo de estudiantes vamos a trabajar, con qué tipo de personas. Y luego hay otro foco que creo que es tremendamente importante, que es los que enseñan, enseñar a los que enseñan. Claro, si tenemos una profesión que es la de profesor de todos los niveles, que está mal pagada y poco considerada socialmente, pues no serán los mejores ahí, lógicamente. Y por tanto, ese es otro reto que me parece que es importante. Hay un desafío enorme y de verdad creo que como país y como comunidades autónomas tenemos la obligación de partir de cero, de hacer así y empezar desde cero en la educación. Hay muchas ideas, espero que AMETIC tenga éxito en ello. Muchísimas gracias. Pues justo me ha dado pie a la siguiente pregunta que si te parece, José Ramiro, salto hacia allá, desde la universidad hacia los centros educativos, el colegio, ¿no? ¿Estamos adaptando el sistema a esa diversidad que encontramos? ¿Qué papel juegan las metodologías activas, estas nuevas formas de enseñar, y a mí me gusta decir, y de aprender? ¿Estamos personalizando la educación, como han dicho en las sesiones anteriores? Por favor. Muchas gracias, Mariola. Bueno, para mí también es un placer estar aquí con todos vosotros. Como decía, bueno, Sara además ha tenido la suerte de, durante un largo periodo, ¿no?, trabajar en el Pacto de Estado y además fue una pieza fundamental en ese debate que teníamos, ¿no?, y que al final conseguimos llegar a un consenso habiendo instituciones, expertos con puntos de vista muy diferentes. Quiero decir que si hemos conseguido entre nosotros llegar a consenso, ¿por qué no este Pacto de Estado no tiene que ser importante? Y yo quería decir desde aquí que si no hay educación, no hay talento. Es decir, la necesidad es relevante. Respecto a la diversidad que comentabas, porque solo tenemos 2 minutos, me acabo de enterar, y voy a mirar muy bien el cronómetro, es importante tener en cuenta que tenemos en este momento niños en los centros educativos, niños con dislexia, niños con necesidades especiales, niños con TDAH, niños con altas capacidades. Alguna mamá de las que está aquí tiene hasta ambos casos, ¿no? Y tenemos que adaptar el sistema a las necesidades que realmente necesita. Sí, deciros que estos niños también tienen mucho talento y no pueden estar fuera del sistema simplemente porque no se adapte a las necesidades. Por otro lado, también, bueno, yo quiero hablaste que pusiéramos casos y ejemplos importantes, ¿no? Tenemos centros como el Gumersindo de Azcárate de León, que con su mundo de colores, con un centro con 50% de migración y demás, ha sido en el 2022 Premio Princesa de Girona, después de estar en un proyecto como Samsung Smart School durante 8 años y en el que hemos podido colaborar con ellos, donde la tecnología, con propósito, con positivo, con sentido y con razón, pues ha cambiado la forma de gestionar a esas familias, ¿no? Entonces es verdad que el tema es que no nos olvidemos de que hay un cambio en este sentido pedagógico, tecnológico, metodológico y de espacios de aprendizaje. Y como comentaba antes, digamos, en privado con algunas personas, creo, y por cerrar un poco la mesa, que tenemos que romper la brecha entre aulas del siglo XIX, profesorado del siglo XX y alumnado del siglo XXI. Exactamente. Perfecto, muchísimas gracias. Qué cumplidores todos, qué gusto. Bueno, pues Paola, volvemos a saltar del sistema educativo colegios a la universidad y nos vamos a la universidad privada con Paola. Y entonces, como ella está dirigiendo un máster de recursos humanos, pues claro, tiene en sus manos la responsabilidad sobre todos, ¿no? Sobre los profesores, que son los profesionales de hoy, y los alumnos, que serán esos directores de recursos humanos de mañana, ¿verdad? Y ahora nos vamos a centrar en los profesores. El otro día, preparando la mesa, decías que la cantidad de similitudes que había entre los objetivos y los ejes del pacto y cosas que vosotros valoráis como prioridades en vuestra universidad. Centrándonos en los profesores, ¿qué perfil universitario busca la Universidad Europea? ¿Qué prima? ¿Qué cree que necesita para sus alumnos, por favor? Paola, muchas gracias, Mariola. Bueno, igualmente, un placer estar aquí con todos. Perdonadme si os doy la espalda. Sí. Vale, yo creo que todos coincidimos. La universidad es palanca de cambio, ¿no? O sea, yo creo que tenemos hijos en la universidad, hemos sido estudiantes de universidad o conocidos o nos dedicamos a la gestión del talento, ¿no? Y fichamos mucho junior. Antes un compañero de Randstad decía no vamos a tener talento junior, pero a mí lo que me preocupa más es el talento que tengamos, cómo será.
¿no? Porque, evidentemente, si tenemos poco, eso poco tiene que ser muy bueno, ¿no? Para eso, la inteligencia artificial, si me permitís una apreciación adicional a lo que hemos compartido hoy, me uno a la idea de que no va a quitar empleo, sino va a quitar tareas. Entonces, si yo tengo mis competencias o mis habilidades limitadas en esas tareas que va a suplir, que va a hacer la inteligencia artificial, es cuando me quedaré atrás en el mercado profesional. Entonces, ¿qué buscamos desde la Universidad Europea? Reforzar el rol del profesor. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro plan académico. Y con ello, una de las palancas más importantes, eso no es mi tiempo, ¿verdad? O sea, es que no me quiero enrollar. Tú me vas hacia atrás, me vas cortando, Mariola. Uno de los puntos en los que ponemos mucho enfoque es el plan formativo del profesorado. Hay un vicerrectorado dedicado exclusivamente a la formación de los profesores y al área de investigación, porque igual que decimos que para emocionar hay que emocionarse, pues para educar hay que estar educado, ¿vale? Entonces, yo como profesora y en este caso directora de máster también creo que tenemos una gran responsabilidad y que todo además es que es como un 360, o sea, porque evidentemente nosotros empezamos a formarnos en nuestra etapa temprana, ¿no? En la infancia, etcétera. Ojo, no solamente con la educación, también casa, ¿eh? O sea, que no se nos olvide, a los papás y mamás también tenemos ese rol de educar a los futuros profesionales, no solamente en la educación reglada, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, vamos creciendo, vamos avanzando y luego llegamos pues a una situación en la que decimos, ups, soy profesora, ¿no? Bien. La universidad, recomendaciones y que nosotros lo estamos haciendo. Ese plan académico potente, tenemos más de 150 cursos al año, 500 horas de formación y uno marca su itinerario, que esto es muy parecido a la empresa privada, o sea, el empleado marca su itinerario, o sea, lo que decimos en las empresas también, ¿no? Tú podrás llegar tan lejos como quieras llegar, pues aquí le pasa lo mismo al alumno, podrás llegar tan lejos como quieras llegar, pero es que también el responsable de eso es el profesor. Entonces, yo me he traído aquí una chuleta, si me lo permitís, porque quiero cumplir plazos, o sea, el tiempo. Pues ya, estamos. ¿Ya? ¿En serio? ¿Ya no puedo terminar? Sí, claro que sí, por supuesto. Formación continua, reskilling, upskilling, apertura al cambio, dedicación, creatividad, impactar en la vida del estudiante. O sea, no podemos pasar desapercibidos ante el alumno, tenemos que impactar. También el punto muy importante, learning by doing, que eso lo conocemos mucho en la empresa, pero en la universidad tenemos que integrarlo. ¿Cómo? Colaborando en retos profesionales reales con empresas, haciendo prácticas profesionales, intercambiando con otras universidades. Y bueno, ya sí podía seguir, entonces no quiero robarle tiempo a David. Hay una segunda pregunta, no te preocupes, Paola, luego Muchas lo recoges. gracias. Y entonces, precisamente para cerrar este 360, ya sería demasiado, ¿verdad? De la educación a la empresa, saltamos a David y nos centramos en el mundo de la empresa. Claro, David me decía el otro día, pero es que las empresas tienen que cambiar, ¿verdad? Y con todo lo que hemos oído esta mañana. Entonces, David, cuéntanos desde tu experiencia, desde tu punto de vista, desde tu puesto de trabajo, ¿por qué tienen que cambiar las empresas y en qué? Fenomenal. Bueno, pues muy buenos días y encantado igualmente de estar aquí con vosotros. Voy a utilizar mis 2 minutos con mis 2 hojas analógicas, ahora que hablamos de tecnología, es lo que tenemos la generación alfa, que somos así de rigurosos, ¿no? con el tiempo. Bueno, yo creo que las empresas necesitamos cambiar porque tampoco voy a descubrir nada nuevo cuando decimos que vivimos en una transformación continua, ¿no? Muchas veces desarrollamos productos, servicios, iniciativas dirigidas a la gente o a nuestro cliente interno y a veces vemos que no generamos el impacto adecuado, no generamos el valor adecuado o sencillamente el tiempo o el time to market, ¿no? es lento o sencillamente no es escalable. Entonces, tenemos que pensar cómo nos transformamos y cómo cambiamos, ¿no? Y es verdad que siempre visualizo como un esquema holístico donde vemos el ecosistema, las empresas nos estamos adaptando, tenemos nuestros espacios, utilizamos la tecnología, la inteligencia artificial para que todo funcione y para que trabajemos como queremos trabajar. Tenemos el método, qué método utilizamos, qué nuevas formas de trabajo utilizamos, cómo visualizamos el trabajo hoy en día. Pero hay una tercera palanca que para mí es fundamental y de lo que hemos venido hablando aquí durante toda la mañana, que hablamos de mentalidad y de características, ¿no? Porque una transformación real depende realmente de tener a las personas adecuadas, obviamente en el sitio adecuado, y sobre todo que tengamos un equipo o un esquema de liderazgo estable o que incluso nos replanteemos las formas de hacer las cosas
nuestra organización interna para, si es posible, trabajar basándonos en proyectos, ¿no? Es decir, incluso a nivel motivacional, yo creo que es mucho mejor, la gente joven que se incorpora quiere trabajar en cosas diferentes, ¿no? No es como cuando yo me incorporé, ahora estoy en el Grupo Santa Lucía, entonces en Telefónica, y mi madre me decía, ya estás en Telefónica, ya te puedes casar, tener una hipoteca, hijos, que de ahí, pues entonces, esa estabilidad y esa forma de entender el trabajo que es diferente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una gestión ágil de las personas y, por tanto, tenemos que tener claras las características que buscamos, que algunas de ellas las hemos visto aquí, y yo creo que es fundamental el hecho de disponer de un pacto de Estado por el talento para que nosotros podamos influir, tengo una niña de 9 años, desde la época de primaria o infantil, en tener lo que buscamos, que hemos hablado de desafiar el status quo, de personas que sean curiosas, que se replanteen la forma de hacer las cosas o quieran saber lo que los demás hacen. Y hay un aspecto que me parecía muy interesante, hablamos de solidaridad, hilando lo que decíamos en la mesa al principio, y es personas que busquen en la mejora o que piensen en la mejora del sistema y no en beneficio propio, ¿no? Y sobre todo que hablemos de trabajo en equipo, de colaboración, porque uno de los objetivos que buscamos en las compañías, además de intentar tender a trabajar basándonos en proyectos, es tener equipos multidisciplinares, equipos colaborativos, y tenemos que tener ese tipo de mentalidad. Y ese tipo de mentalidad lo tenemos que encontrar desde muy pequeñitos, viendo cómo trabajan de esa manera y trabajando determinados skills que luego, en definitiva, vamos a buscar en la empresa. Perfecto. Pues, Sara, también recogiendo las palabras de David, y su pregunta venía con cambios, ¿no? Y tú siempre has hecho mención desde que has participado en el pacto, y el pacto recoge alguna de las ideas, pero tú siempre hablas de reformas un poco urgentes, podríamos decir, ¿no? Por favor, comparte con nosotros algunos ejemplos de estas reformas urgentes. A ver, bajo mi punto de vista, la educación tal y como la vemos ahora, y la universitaria, que yo también la conozco porque también soy profesora en la universidad, en este caso una universidad pública, están aquí las dos. Yo creo que las universidades en los próximos años van a cambiar de una forma sustancial. Eso que te contaban, que la universidad es donde se genera, donde se transmite, donde se transfiere el conocimiento, es verdad. Yo creo que tenemos que seguir generando ese conocimiento, tenemos que seguir transfiriendo, co-creando con las empresas. Esto, la Universidad Politécnica en la que yo estoy, lo llevamos a gala, de que hacemos estas cosas. Y yo creo que donde realmente tenemos el problema en las universidades en este momento, yo no creo que sea solo en las universidades, es en esa de transmitir el conocimiento. Yo creo que los profesores universitarios vamos a ser coach o mentores de alguna manera, porque el conocimiento está en abierto. No estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad del aprendizaje. Y, por tanto, tenemos que cambiar la metodología absolutamente. Hay un problema en las universidades de cada vez van las personas menos a clase. Las clases magistrales seguramente son una forma muy eficaz de transmitir, pero muy ineficiente de aprender. Yo creo que esto es así. Y no estamos ahí. Entonces, yo creo que ese es un cambio urgente que deben hacer las universidades. Y además pueden hacerlo haciendo gala de su autonomía universitaria. Son autónomas para algo y tienen que cambiar completamente esa segunda pata. Por lo tanto, la universidad generará conocimiento, porque están los grandes focos de la generación, están ahí, y seguirá transfiriendo muy bien, seguramente co-creando. Esta es la primera. Esto es en las etapas universitarias, es decir, el modelo universitario debe cambiar completamente. Y debemos ser conscientes de que la financiación en las universidades no puede ser solamente pública, y hablo desde una universidad pública. Es decir, tiene que haber otros inversores que inviertan en talento porque no es un gasto. Y, por lo tanto, no sé si es la empresa privada, no sé si son otras cosas, pero yo les invito a que lo hagan también. Esto es una cosa de todos. Y en las etapas previas a la universidad es donde yo creo que la reforma debe ser también tremendamente profunda. O sea, quiero decir, desde los niños de educación infantil. Claro, yo estoy en un proyecto en la Real Academia de Ingeniería que se llama Mujer Ingeniería, donde estamos trabajando porque haya más mujeres, y aquí se ha hablado bastante del talento STEM, más mujeres en esas áreas, ¿no? Que haya diversidad ahí, y por lo tanto no nos privemos de esa riqueza. Hace poco hablaba, no tampoco, con una persona, director de recursos humanos de una empresa, que decía que el futuro será con las mujeres o no será, lo cual es verdad. O sea, quiero decir que o cuentan con nosotras en esas materias estén que no estamos o no será. Y yo creo que ahí sí que es importante, desde el punto de vista de esas reformas urgentes, es que las mujeres, que estamos mucho en la educación, desde las edades muy tempranas, ahí el 90% de las profesoras de educación infantil deben cambiar el perfil que tienen en este momento, les reto a eso, y tenemos que cambiar el perfil de nuestros enseñantes, o sea, hay que enseñar a los que enseñan de otra manera, y tenemos que cambiar los métodos también. Exacto. Es decir, ahora el Foro Económico Mundial, y con esto acabo, decía, una de las cosas que decía es que no podemos seguir enseñando como lo estamos haciendo en este momento. Dice, ahora se puede enseñar cualquier cosa, desde cualquier sitio. Pues claro que podemos enseñar cualquier cosa desde cualquier sitio. Y, por tanto, los métodos de enseñanza
deben cambiar totalmente. Hay que aprender haciendo y hay que aprender con los pequeños jugando. Y la tecnología ayuda muchísimo a que tengamos conceptos, y hablo porque tengo pruebas empíricas de esto, que cuando a los niños les enseñan lo que son las nuevas tecnologías y lo que son las nuevas formas de energía, con Minecraft, por decir algo, lo aprenden mucho mejor y saben lo que es una turbina eólica de una manera absolutamente desde que tienen 8 años. Y por tanto, o sea, por eso te decía que hay que romper el papel. Y esos cambios urgentes son esos que te estoy diciendo, pero ya, o sea, quiero decir, no podemos quedarnos atrás. UK lo está haciendo ya, ¿eh? O sea, en Europa ya hay algunos países que están haciendo esto, y Estados Unidos hace mucho que lo hace. Yo creo que hay muchas personas y profesionales, tanto en la empresa como en el mundo educativo, colegios y universidades, que lo comparten, que piensan igual. Y, bueno, José Ramiro, te acaban de poner alfombra roja, Sí, sí. porque para que pases y Profesor contestes coach. a la siguiente pregunta, pero hablándonos de alguna experiencia, ¿no?, concreta que nos puedas compartir de tantos colegios como los que estáis trabajando, ¿no?, desde GlobalNet y todos los proyectos que lleváis. Cuéntanos esas experiencias donde las diferentes metodologías y el uso de la tecnología y el cambio del perfil del profesorado son un éxito. Muchas gracias por la pregunta, Mariola. Yo, de todas maneras, independientemente que te voy a contestar a la pregunta, quería un poco redireccionarla al Pacto de Estado, porque tiene 3 ejes. El eje 3 sobre esto es el empoderamiento docente, donde se plantea la necesidad de dignificar la profesión del profesor, mejorar su formación, el liderazgo y también sus condiciones laborales. Los profesores tienen que estar mejor pagados, por favor. Sobre los métodos, en el eje 5, que hablamos de los métodos pedagógicos, donde proponemos un cambio profundo en la metodología de la enseñanza, que es a lo que te refieres, y donde el docente no solo transmite contenidos, sino que inspira y transforma. Esa parte es relevante. Y el centro de evaluación. Ahora, con el tema de la IA, pues nos encontramos con que hay que cambiar el método de evaluación que hasta este momento se estaba llevando a cabo, y que ese método tenga un impacto real en el profesorado, en el aprendizaje y en el desarrollo del talento. Y ya voy un poco a tu pregunta, decirte que, bueno, nosotros llevamos con GlobalNet 15 años, pero bueno, tuvimos la suerte de coincidir en el proyecto Carmenta de Castilla-La Mancha. Este proyecto, digamos, empezó como un proyecto de digitalización para todos los centros de Castilla-La Mancha. Hicimos una auditoría, porque en principio había dudas sobre el tema de la digitalización, y de la auditoría, digamos, empezamos a llevar todo el proyecto de formación durante 4 años. Eso nos llevó a detectar que había que crear ciertos niveles, digamos, niveles iniciales, intermedios y avanzados, porque no todos los profesores pueden ir al mismo ritmo y porque, bueno, hay que sacar a los profesores y a los docentes de su zona de confort. Y luego, por otro lado, también lo que detectamos fue tan importante que separamos la parte de formación de GlobalNet y creamos una nueva sociedad, que es Factoría Educación Digital, exclusivamente para formación docente. Factoría, además, hemos creado diferentes ejes donde verdaderamente las metodologías activas es un eje importante. Hablamos de ABS, hablamos de ABP, hablamos de cooperativo. Es decir, lo que no podemos tener es a los alumnos trabajando, hablaba muy bien Sara antes del learning by doing o el aprender haciendo, ¿no? Es decir, tienen que divertirse formándose, cosa que hasta ahora pues seguimos un poco, como hablaba anteriormente, no ha evolucionado mucho esto, y para eso la tecnología usada con propósito, como decíamos, con uso responsable, funciona correctamente. Y para también un poco avanzando en esto, bueno, la formación, en este momento tenemos un tema como la salud mental, tenemos temas que verdaderamente son importantes, que hay que ir evolucionando y ver cómo vamos introduciendo para que empoderar al profesor como el eje importante dentro del aula, donde a lo mejor su rol vaya evolucionando a un rol más de facilitador. Eso también es una transformación, porque hasta ahora están los 30 alumnos mirando al docente. Y para finalizar, porque creo que mis 2 minutos están acabando, y que no quiero dejar la frase que quería decir: sin docentes empoderados no hay transformación posible, y el cambio empieza por quien abre la puerta del aula. Perfecto, buenísimo. Pues, Paola, también utilizando nuestro tiempo, fíjate, antes has hablado del profesorado y ahora yo también te pregunto sobre la experiencia concreta en la Universidad Europea. ¿Qué se le pide a los alumnos? Llevamos toda la mañana, también es verdad, hablando de competencias y muchas cosas, pero en casos reales, en la Universidad Europea, en un máster de Dirección de Recursos Humanos, ¿qué competencias, qué destrezas, qué habilidades se pide, se busca o se pretende potenciar en el alumno? Pues yo creo que aparte de todo lo que venimos compartiendo, ¿no?, esta mañana, yo añadiría que a lo mejor algún compañero la ha señalado, yo no la he oído,
es el tema de, yo voy un punto más allá en el pensamiento crítico, desafiar el status quo. Pero el status quo no solamente de fuera, sino también el de dentro. ¿Vale? O sea, y en esto ya me remito un poco a lo que decíais antes, ¿no? Ambos de ese rol del coach, mentor, facilitador. Bueno, es que también, pero claro, para eso primero hay que trabajarse uno, ¿eh? Eso es fundamental. No se trata voy a centrarme en el otro y yo aquí con mi soberbia. No, no, no. Siempre desde la humildad, pero una mirada hacia adentro. Y eso es también lo que le pedimos al alumno, ¿no? O sea, oye, mírate, analízate, apóyate en el profesor. Evidentemente le damos al profesor las herramientas para que le acompañe, por ejemplo, en trabajar esa inteligencia emocional, pero entendida en este caso como la capacidad, como una habilidad que se adquiere tanto el alumno como el profesor previamente, lógico, ¿no? Entonces, es esa capacidad que yo tengo de identificar y de gestionar mis emociones para que me lleven a mi objetivo, porque al final la universidad es de paso. Está de paso. Es que ni siquiera mi empresa es mi destino final. Es seguir aprendiendo toda mi vida, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy importante que el alumno, en mi caso, ¿no? Yo estoy en posgrado, como os decía, cuando llega a esa titulación, diga, yo voy aquí a romper barreras, ¿no? Ese es un punto para mí importante. Luego, en la universidad hemos aprobado el uso de la inteligencia artificial en las aulas, por lo tanto, ahí hemos avanzado mucho. ¿Qué hacemos? Estamos cambiando sistemas de evaluación. Entonces, ¿qué le pedimos al alumno? Que potencie sus habilidades comunicativas, sus habilidades de trabajo en equipo, sus habilidades creativas, ¿no? O sea, porque también certificamos con Agile en el caso de mi máster, lo cual pues va un poquito más en línea, ¿no? Con lo que se busca en la empresa. Y luego, sobre todo, bueno, aparte de actitud, de esfuerzo y lo que nos piden a todos haciendo cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo, ética. ¿Por qué? Porque si yo uso la inteligencia artificial tengo que entender y tengo que ser lo suficientemente serio como para no dejar que el fenómeno de la desinformación me coja, ¿no? O sea, tengo que contrastar. Y bueno, en líneas generales es eso. Muchísimas gracias, Paola. Y bueno, pues David, fíjate, podemos decir que el eje fundamental del pacto es el talento, ¿no? Eso está claro. Pero cuéntanos, en tu empresa o con tu experiencia, desde el entorno empresarial, ¿qué iniciativas se están poniendo en práctica para desarrollar este talento profesional, para motivarlo, para mantenerlo, para todo lo que hace falta ahora? Que no solamente es desarrollarlo, ¿eh? Fíjate, gracias por la pregunta, Mariola. Como tenemos 2 minutos, no voy a hacer un ejemplo práctico porque si no me podría alargar, pero hay unos cuantos mensajes que sí me gustaría que calaran, ¿no? Y yo creo que, hila con lo que Sara también nos comentaba, ¿no? Yo creo que fíjate, una dificultad que tenemos en la compañía es intentar que nos digan las personas que entienden por desarrollo, ¿no? Directamente cuando tú tienes los típicos modelos de escucha o sistemas de voz, te dicen que yo no me desarrollo aquí sencillamente porque no soy gerente o porque no soy director, ¿no? Esos crecimientos verticales versus los horizontales, ¿no? Sin embargo, si te vas a los niños y a las niñas, y creo que esto es algo muy importante que tiene que ver el Pacto de Estado por el Talento, cómo entienden el crecimiento, cómo entienden el desarrollo, ¿no? Es hacer otras cosas diferentes, es aprender jugando, es ver que aprende, que se desarrolla, que colabora con otros compañeros que tienen pequeños proyectos definidos. Y eso realmente es algo que a nosotros nos parece fundamental que a una empresa vayan con este tipo de mentalidad, actitud y emociones internas, ¿no? Porque al final ahí entenderán, y ahí lo hilo con iniciativas que podemos tener en la compañía, donde identificamos a lo mejor bancos de conocimientos de qué sabe la gente, ¿no? De qué sabe no solo del desarrollo de tu actividad, sino de otras cosas, de metodología, de conocimiento del negocio, de conocimiento del sector, del entorno, de manera que podemos hacer políticas de gestión de personas desde el punto de vista de desarrollo, moverles por proyectos, de proponerles vacantes de manera proactiva, sencillamente que puedan aprender de unas cosas diferentes, ¿no? Pero porque ya vienen o porque intentamos inculcar una cultura de desarrollo que a nosotros nos gustaría que esa cultura de desarrollo y de crecimiento y de lo que es carrera y de lo que es ser mejor profesional o ser más empleable te viniera desde pequeñito. Por eso, más que una iniciativa que no tendrá tiempo, quería compartir ese tipo de mensaje que yo creo que es bastante importante desde el punto de vista de empresa privada. Pues nos quedan, creo que pone 25 segundos y se van acabando, pero tenemos que cerrar esta mesa pidiendo, por favor, a nuestros ponentes una frase desde su punto de vista, por qué es tan importante tener un pacto de Estado que integra educación y talento. Una frase.
Una frase, muy bien. Pues yo quiero que Ametic tenga ese pacto de Estado porque creo que es, como decía Nelson, la palanca más poderosa de transformar el mundo. O sea que vamos a por ese pacto de Estado de la educación y enhorabuena otra vez por salir adelante. David. Es parecida, pero es que disponer de un pacto de Estado yo creo que es una pieza fundamental para contribuir al crecimiento y el futuro de un país. Pues yo diría que la educación, si se transforma con consenso, inversión y liderazgo, puede ser el mayor motor de talento que España haya conocido. Paola. Vale, yo diría que todas las palancas que tenemos en la sociedad en general, ¿vale? Estamos interconectadas y tenemos que apoyarnos y explotarnos en el buen sentido de la palabra entre unos y otros y así llegaremos al cambio que se necesita. Pues a mí solamente me queda dar las gracias a la mesa, Gracias. a los rigurosos que han sido con el tiempo. Y mi frase es, por favor, todos tenemos que apoyar el pacto y contamos con todos vosotros para el pacto. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias a los 5, Mariola, excelente moderadora. Y oye, cómo se ajustan al tiempo, ¿eh? No lo hacen nada mal. Yo creo que vienen ya cultivados de casa, vienen enseñados, les han marcado mucho, pero me está llamando mucho la atención, mucho mejor que los políticos. Bueno, es tan importante esto del Pacto de Estado que ha hecho Ametic, que yo me gustaría que no se quedase solo como una propuesta, y de hecho es una invitación formal para todos aquellos que os queráis adherir a este Pacto de Estado, podáis colaborar.